Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto reencontrarme con ustedes en este segundo cuatrimestre, en esta oportunidad a cargo de Lengua 2. Y vamos a comenzar el módulo acercándonos a un autor fundamental y a un texto fundamental. Me refiero al autor ruso Mikhail Bakhtin, ¿sí? Muy importante, un autor eh, dedicado a la filosofía, al lenguaje. Es un autor que es abordado desde muchas perspectivas dentro del estudio de la lengua. A Bakhtin se lo estudia desde la semiología, se lo estudia también desde la comunicación, se lo estudia desde la estética, desde la historia también. ¿Sí? Es un autor, como les digo, insoslayable, que en la primera clase de hoy vamos a presentar los conceptos fundamentales de un artículo muy célebre de él, que se titula El problema de los géneros discursivos. ¿Sí? Yo les voy a dejar este artículo, por supuesto, en el campus. Eh, la lectura de Bakhtin, al menos en una primera instancia, no es sencilla, no les voy a mentir. No es un autor sencillo, no por la forma en que él se exprese, sino porque tiende a presentar un discurso que va, yo diría, como serpenteando, ¿no? Que va zigzagueando. Tal vez ofrece una primera definición de un concepto, luego se aparta de esa definición eh, y luego vuelve a ella. ¿Sí? Esto hace que, bueno, permanentemente debamos tomar nota, y bueno, ingeniarnos, no, ingeniárselas para seguir su discurso, ¿sí? Bueno, es un artículo que pertenece a un libro llamado Estética de la Creación Verbal, ¿sí? Que es una recopilación de textos muy importantes de su autoría. Bueno, eh, la mayoría de las citas que componen este PowerPoint son tomadas literalmente de su artículo, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar definiendo justamente a qué llama Bakhtin género discursivo. Bakhtin nos dice que el uso de la lengua se lleva a cabo en forma de enunciados. Acá tenemos el primer concepto que vamos a retomar en más de una oportunidad a lo largo de esta presentación, ¿sí? Enunciados orales y escritos, concretos y singulares que pertenecen a los participantes de una u otra esfera de la praxis humana. ¿Sí? Vamos a detenernos entonces en esta primera definición, ¿sí? Que, repito, está tomada literalmente del artículo de Bakhtin. ¿Sí? Fíjense, ¿no? El uso de la lengua, o sea, a él importa, y esto lo dejamos en claro desde un primer momento, a él le importa la lengua en cuanto a acción, ¿sí? Él se focaliza en la puesta en práctica de la lengua, es decir, en el habla, ¿sí? En cómo los seres humanos hablamos y sobre todo en el mensaje que transmitimos cuando hablamos. ¿Sí? A él no le importa lo abstracto. En ese sentido, Bakhtin tiene un sentido, eh, mejor dicho, pone mucho el foco en lo práctico, ¿sí? En lo práctico. Eso es importante que quede claro desde el principio. Estos enunciados, ¿sí? Orales y escritos, reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de las esferas y están constituidos por tres elementos: contenido temático, es decir, el tema; estilo y composición o estructura. Cada enunciado separado es individual, pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados,
a los que denominamos géneros discursivos, ¿sí? Ahí tenemos un primer intento de definición de qué es un género discursivo, ¿sí? Es decir, es un enunciado relativamente estable, ¿sí? Que se aplica en un contexto. Hay muchísimos géneros discursivos. Podríamos decir que hay tantos géneros discursivos como situaciones comunicativas. Ya vamos a profundizar en esto, sí, vamos despacio. Bueno, ¿cómo se definen los géneros discursivos? Nuevamente, ¿sí? Perdón si suena repetitivo, pero tiene que quedar bien claro. Son enunciados más o menos estables que corresponden a una esfera de la actividad humana por su contenido, estilo y formato, ¿sí? Esto es lo que acabamos de decir. Son heterogéneos, ¿sí? Es decir, que son variables, eh, van cambiando también según el contexto, y se clasifican en primarios, también llamados simples, y secundarios, también denominados complejos o ideológicos. Los primarios son aquellos constituidos en la comunicación discursiva inmediata. ¿Sí? Por ejemplo, una conversación con un amigo, una presentación hacia un desconocido, un comentario casual en la fila del banco, entre otros. Los secundarios, en cambio, surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, principalmente escrita, ya sea una comunicación artística, científica, filosófica, política, por ejemplo, una novela, un ensayo académico, investigaciones científicas, artículos periodísticos. En el proceso de su formación, esto es muy importante, los géneros secundarios absorben y reelaboran diversos géneros primarios constituidos en la comunicación discursiva inmediata, ¿sí? Y ya enseguida, unas diapositivas más adelante, vamos a ver un ejemplo concreto de esto, pero fíjense cómo debemos reparar en este hecho, ¿no? Que el género secundario o complejo incluye también el primario. Antes hablábamos de los componentes, ¿sí? Del género discursivo, tema, estilo y estructura. Acá nos focalizamos en el estilo. El estilo se vincula con el enunciado y con las formas en que construyen los géneros discursivos. Hay un estilo individual del hablante que se manifiesta más en los géneros literarios, en los que forma parte de su finalidad. Hay diferencias según los géneros. No es lo mismo la poesía que el mito. ¿Sí? El estilo está ligado, como dice la diapositiva, al uso del hablante. ¿Sí? Como alguien dice algo. Un estilo, por ejemplo, puede ser decir algo de forma irónica, sarcástica, por ejemplo, ¿sí? Y también influyen mucho los géneros literarios. Ojo, no confundamos género literario con género discursivo, ¿sí? Cuando hablamos de género literario, hablamos de novela, cuento, ensayo, poesía, ¿sí? Que los géneros literarios, por supuesto que también hacen uso de los géneros discursivos. Como dice también acá la presentación, no es lo mismo la poesía que el mito. ¿Sí? La poesía trabaja con su nivel de lenguaje propio, trabaja con su estilo propio, ¿sí? Lo mismo que el mito. Aunque por supuesto pueden tener cosas en común. En los géneros más estandarizados hay menos posibilidades de que aparezca la individualidad del hablante. Por ejemplo, en muchos tipos de documentos oficiales, en las órdenes militares, etc. ¿Sí? Ahí no hay
posibilidad de variar mucho el estilo, sino más bien que se presenta un estilo y un tono estandarizado, ¿sí? Que no da lugar a la metáfora, no da lugar al juego de palabras. Por eso Bakhtin dice, donde existe un estilo, existe un género, ¿sí? Donde hay un estilo, hay un género, ¿sí? Por eso les decía que los géneros son muchos, ¿no? Son muchos. Uno no se expresa de la misma forma mediante un WhatsApp informal, ¿sí? Que le manda a un amigo o una amiga, che, mira, me pasó esto, o un audio. No se expresa de la misma manera, con el mismo estilo, en palabras de Bakhtin, que con un jefe, por ejemplo, ¿no? Y ahora pasamos a los ejemplos, así que espero que quede más claro. Tenemos dos ejemplos, ¿sí? El primero está tomado es un fragmento del cuento Torito de Julio Cortázar, que lo copié, sí, literal, textual. El cuento comienza con una cita epígrafe a la memoria de Jacinto, Cúcaro, bla, 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 bla. ¿Sí? Es la cita. Y el cuento comienza diciendo, ¿qué le vas a hacer, niato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Andá, andá, ¿qué venís con consuelos vos? Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. Vos te creés que yo me desespero. Lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén, cómo lo cantaba? Pucha que son largas. Y es así, niato, más largas que esperanza de pobre. Bueno, acá estamos frente a un texto que pertenece a un género secundario. ¿Sí? Es un género secundario porque es un cuento. ¿Sí? Ya, bueno, si bien yo aclaré acá que es un cuento, si viéramos el título, la cita, cómo está estructurado el texto, nos daríamos cuenta sí que es un cuento. Pero fíjense cómo este cuento que pertenece al género secundario incluye también al género primario, incluye rasgos del género primario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el relato, el narrador, que es un boxeador, imita o emula una carta, una conversación, ¿sí? Puede ser una carta, puede ser una conversación. Fíjese cómo está dirigido hacia un otro, ¿no? Hay una función, digamos, apelativa, que, bueno, este narrador está manteniendo una suerte de diálogo, como les digo, ya sea mediante una carta o una conversación, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Hay un otro ahí, niato, ¿no? También los verbos en imperativo, andá, las frases, ¿no? Las frases hechas, te conozco mascarita, ¿no? Las referencias, los dichos populares, más largas que esperanza de pobre, ¿no? ¿Te acordás? Acá no lo marqué, pero bueno, ¿te acordás del pibe del almacén, cómo lo cantaba, ¿no? Hay una referencia a un momento compartido entre el narrador y el destinatario, digamos, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, y el uso que Cortázar en su cuento emplea un estilo, ¿sí? Un estilo propio que imita el lenguaje vulgar el registro, ¿no? Vulgar de un boxeador. ¿Sí? Eh, Fíjense que no se expresa de una forma académica, ¿no? Sino que está muy bien imitado por Cortázar ese nivel de lenguaje, ¿no? Ese registro. En un segundo ejemplo tenemos un telegrama de despido. También es un género discursivo complejo, ¿no? Y podemos distinguir los tres componentes, el tema, el estilo y la estructura, ¿no? El tema, bueno, es el despido del empleado, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, a los tantos días de tal mes, de tal año, cumplimos en informar al señor que a partir del día
Bueno, bla, 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 la empresa ha decidido rescindir la relación laboral, ¿sí? Bueno, bla, bla, bla. Fíjense cómo el género discursivo complejo, en este caso, que es un telegrama de despido, no permite no permite un estilo demasiado creativo, ¿sí? Sino que es bien, como decía en la presentación anterior, es un discurso estandarizado, ¿no? Es un discurso de estándar, en el que no hay lugar para las metáforas, no hay lugar para juegos de palabras. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser claro, ¿sí? El pobre empleado, en este caso, no puede haber lugar para malos entendidos, ¿sí? O para más de una versión, sino que el mensaje tiene que ser unívoco, ¿sí? Unívoco. Por eso el estilo es formal. Y bueno, composición o estructura del género discursivo complejo es el telegrama, ¿sí? Bien, bien claro. Bueno, otro de los conceptos muy importantes en Bakhtin es la diferencia que él establece entre la oración y el enunciado. Durante el primer cuatrimestre estuvimos trabajando con oraciones, con el nivel sintáctico, ¿no? y gramatical de las oraciones, y Bakhtin eh, hace una diferenciación que es muy importante. La oración se define como unidad de la lengua, con límites gramaticales, ¿sí? Como yo les decía, la oración termina cuando aparece el punto, ¿sí? El punto seguido o el punto final. De hecho, las marcábamos en el texto con los corchetes, ¿sí? El sentido completo de la oración o conclusividad es de forma gramatical, pero es de carácter abstracto. La oración no tiene autor, no se inserta en una situación comunicativa, no pertenece a nadie y no se dirige a nadie, ¿sí? Bakhtin pone, por ejemplo, un ejemplo que es él ha muerto, ¿sí? Él ha muerto. Está bien, si uno dice él ha muerto, si lo dice sin ningún contexto, dirigido a nadie, ¿no? Bueno, es una oración con un sentido vacío, ¿sí? No hay una posible interpretación si nadie lee esa oración, ¿sí? En cambio, el enunciado se define como unidad de la comunicación discursiva. Y esto es muy importante, acá hay que prestar mucha atención. Todo enunciado es un eslabón en la cadena muy compleja de otros enunciados. Se caracterizan por tener contacto con la realidad, relacionarse con enunciados ajenos, determinar la postura de respuesta del otro y provocar respuesta. Conforman los discursos que existen en la realidad, ¿sí? O sea, fíjense cómo la oración es abstracta y el enunciado, que es lo que le importa a Bakhtin, ¿sí? Es el objeto de estudio de Bakhtin, uno de sus muchos objetos de estudio. El enunciado está sumamente ligado a la comunicación discursiva, ¿no? Y para que haya una comunicación discursiva tiene que haber más de una persona, ¿no? Fíjense, si tomamos el mismo ejemplo, él ha muerto, ¿no? Si lo ponemos en contexto, ¿sí? Y hay alguien que se involucre en ese contexto de comunicación, bueno, la oración, él ha muerto, va a tomar un significado, ¿no? Que puede ser, y ojo acá, ¿no? Puede ser más de un significado. Él ha muerto, bueno, puede transmitir pesar, puede transmitir un profundo dolor, pero también dependiendo del contexto y dependiendo qué es lo que haya pasado, bueno, él ha muerto, bueno, puede ser, ¿por qué no? Una celebración, un motivo de celebración, ¿no? Fíjense cómo se produce de esa manera eh, una polisignificación, ¿no? Digamos, muchos significados. Bueno, el enunciado.
¿sí? Volvemos a uno de los conceptos centrales del apunte de Bakhtin. Como habíamos dicho, los aspectos que se refieren al enunciado según su estilo y su composición se relacionan de la siguiente manera. El estilo y la composición se determinan por el aspecto temático y por el aspecto expresivo, o sea, por la actitud valorativa del hablante hacia el momento temático. La estilística considera los factores que determinan el estilo de un enunciado, el sistema de la lengua, el objeto del discurso y el hablante mismo y su actitud valorativa hacia el objeto. Fíjense cómo Bakhtin pone el foco, ¿sí?, en la subjetividad, ¿sí?, en la presencia de un sujeto que interpreta, que, que puede, bueno, es quien justamente realiza un enunciado, ¿sí? Los estilos de la lengua, tanto generales como individuales, se definen por una parte por el hablante, con su visión del mundo, lo que decíamos recién, ¿sí?, sus valores y emociones, y por otra parte el objeto de su discurso y el sistema de la lengua, es decir, los recursos lingüísticos, ¿sí? Es decir, fíjense, estilo involucra al hablante, al objeto de su discurso, ¿sí?, qué es lo que va a decir, y el sistema de la lengua, ¿sí?, cómo, los recursos lingüísticos. Bueno, aspectos del enunciado. El primer aspecto del enunciado fija sus detalles específicos de composición y estilo, ¿sí? Es decir, para que haya un enunciado es condición tener la composición, o sea, la estructura, ¿sí?, y el estilo. El segundo aspecto del enunciado es el momento expresivo, es decir, una actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista emocional del hablante con respecto al contenido semántico de su propio enunciado. Este aspecto evaluativo y emocional se refleja en la entonación. Fíjense que, bueno, cuántas veces pasa, sobre todo cuando hablamos con doble sentido, cuando somos irónicos o somos sarcásticos. Bueno, la entonación es clave, ¿no? Eso también tiene que ver con el enunciado y con la expresión del enunciado, ¿sí? Pero lo importante de todo esto, para que no, digamos, no quede confuso o caótico, es siempre tener en cuenta que a Bakhtin le importa mucho la subjetividad y el contexto, ¿sí? El lenguaje como una herramienta práctica, no como una herramienta abstracta, ¿sí? Esto responde a teorías anteriores a Bakhtin que, bueno, de alguna forma u otra, digamos que tenían un abordaje más mecánico de la lengua, ¿sí?, y no tan humano. Bueno, esto es muy interesante, ¿sí? Las fronteras del enunciado. La principal frontera es el cambio de los sujetos discursivos, ya sea a modo de respuesta o como comprensión silenciosa, ¿sí? Es decir, cuando alguien emite un enunciado, bueno, hay un otro que lo recibe. Y esa recepción, al momento de esa recepción, ya se comienza a elaborar una respuesta. Que dice Bakhtin que puede ser una respuesta hablada o una comprensión silenciosa. Yo estoy dando una clase ahora con estos medios, ¿sí? Ustedes están escuchando y uno va, bueno, se va respondiendo mentalmente. Ah, bueno, qué interesante, o no entiendo nada, voy a tener que ver todo de nuevo, sí, no entiendo, me perdí, me aburro, ¿sí? Hay una multiplicidad de respuestas posibles. Y Bakhtin nos habla del carácter concluso del enunciado, ¿no? Esto sucede cuando el enunciado está agotado, ¿sí? Cuanto más estandarizado es, resulta más conclusivo, ¿sí? O el ejemplo claro es la orden militar, ¿sí? Sí,
bueno, cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra, de hecho, exige es una orden, ¿no? Y exige una respuesta inmediata que moviliza incluso el cuerpo del receptor, ¿no? Esa es la respuesta. Es justamente una orden militar, es un enunciado agotado. Agotado porque no permite más de una interpretación y porque además requiere una respuesta que, como les digo, es corporal e inmediata. ¿Sí? Uno no puede decir, no, señor, señor sargento, deje que lo pienso, por favor déjeme tiempo para pensar. No, no, es al instante, ¿no? En cambio, en discursos menos rígidos, hay al menos un mínimo de conclusión. También es concluso el enunciado porque espera una respuesta del oyente. En este punto entra en juego la intencionalidad del emisor y la comprensión del receptor. Claro, tal vez un ejemplo sería, por más interesante que sea un discurso, un enunciado, ¿sí? Por más interesante y extenso que sea, pensemos por ejemplo en una exposición científica, ¿no? Llega a un punto que necesariamente tiene que tener una conclusión para darle la palabra a un otro y para darle el lugar a la respuesta de un otro, ¿no? Por eso espera la respuesta del oyente. Siempre cuando emitimos un mensaje, si ese mensaje va emitido hacia un otro, considerando un otro, ¿sí? Por eso muchas veces sucede que estamos oyendo un discurso, ¿no? Un discurso ya sea de inauguración de algún evento, o como hacen muchas veces en el colegio, ¿no? Discursos por las fechas patrias. Y tal vez es un discurso que está muy bien escrito y estamos de acuerdo en lo que dice, pero ya empieza, ¿no? Empieza a pasar los minutos, ¿no? Empieza ya, bueno, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y bueno, todo muy lindo, pero a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso es la respuesta que damos a eso, ¿no? Y el tercer ítem, bueno, por las formas típicas del estilo, ¿no? Y acá hay una cita textual de Bakhtin que es muy interesante. Dice, aprender a hablar quiere decir aprender a construir los enunciados, ¿sí? Porque hablamos con los enunciados y no mediante oraciones, y menos aún por palabras separadas, ¿sí? Fíjense otra vez la distinción entre oración y enunciado, ¿sí? Los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como lo organizan las formas gramaticales. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas y al oír el discurso ajeno, adivinamos su género desde las primeras palabras, calculamos su aproximado volumen o la extensión aproximada de la totalidad discursiva, su determinada composición, prevemos su final, o sea que desde el principio percibimos la totalidad discursiva que posteriormente se especifica en el proceso del discurso, ¿sí? Es muy claro, como les decía antes, fíjense que desde el lenguaje no es complejo Bakhtin, sí a veces es complejo ordenar sus definiciones, porque empieza una definición, luego la retoma, pero en este pasaje es muy claro y realmente es muy interesante. Fíjense cómo eh, ya siempre está el otro, ¿sí? Al oír el discurso ajeno. Bakhtin dice que no hace falta, digamos, tener una formación, no lo dice, perdón, no lo dice puntualmente en este pasaje, pero no hace falta instruirse o ser un experto en lingüística o en semiología para darnos cuenta de qué tipo de género discursivo tenemos enfrente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, un cartel, ¿no? Que anuncia, por ejemplo, un cartel de una inmobiliaria, ¿no? Que detalla
los componentes, ¿no? Las características, quise decir, perdón, del departamento que está en venta, ¿sí? Y vemos, bueno, ya la experiencia misma nos hace que reconozcamos, ¿sí? Qué tipo de discurso, qué tipo de enunciado tenemos enfrente, ¿no? Por la forma, ¿sí? Por lo que se llama la superestructura, que lo vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Ya por la forma del enunciado, ¿no? Nos damos cuenta, bueno, y podemos prever qué es lo que va a venir, con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, y llegando ya al final, como última diapositiva, una definición del término discurso, que también es muy mencionada por Bakhtin, ¿no? ¿A qué se designa? ¿A qué designa? ¿A qué designa el término discurso? Los lingüistas aún no se han decidido por los límites del término, de manera que todavía se usa el vocablo tanto a la lengua como al proceso o discurso, es decir, al habla, tanto a un enunciado separado como a toda una serie indeterminada de enunciados, y asimismo a todo un género discursivo, ¿sí? Pronunciar un discurso. Esto genera, por supuesto, confusión, ¿sí? Es decir, que es un término muy amplio. Y otro problema que presentan los géneros es que ninguno es absolutamente original y nuevo, sino que cada enunciado está lleno de voces de otros enunciados insertados en el ámbito en el que se produce o pertenece. Eso se explica mucho mejor con una cita de Bakhtin que dice: todo enunciado debe ser analizado desde un principio como respuesta a los enunciados anteriores de una esfera dada. El discurso como respuesta es tratado aquí en un sentido muy amplio. Los refuta, los confirma, los completa, se basa en ellos, los supone conocidos, los toma en cuenta de alguna manera, ¿no? Es decir, el discurso, y esta parte es un tanto confusa, el discurso, digamos que es el enunciado comprendido en su totalidad, ¿no? El enunciado comprendido según su intención, el enunciado entendido según hacia quién va dirigido, ¿sí? No es solamente un discurso en la palabra, en el sentido más común de la palabra, ¿no? Un discurso presidencial, por ejemplo, sino que un discurso, digamos, tiene que ver con, como les dije recién, con el enunciado y la totalidad del enunciado, ¿no? El lugar donde se produce el enunciado, la forma, ¿sí? Y hacia quién va ese enunciado, ¿no? Bueno, esto fue un acercamiento eh, a, al apunte de Miguel Bakhtin. Como les dije y como les digo siempre, les voy a dejar junto con esta presentación eh, el apunte, esta misma presentación de PowerPoint, sin mis comentarios, así les queda como fichas, y una actividad, ¿sí? También como hicimos en el primer cuatrimestre, voy a tomar un video muy divertido como disparador, un ejercicio de aplicación y el próximo lunes nos vemos en Zoom para ponerlo en común, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su atención. Como siempre estoy disponible para cualquier duda. Bueno, un gusto reencontrarme con ustedes y muy buen reinicio de clases. Cuídense.